pues eso, que bueno, que hay... Bueno, voy a leeros una cosa que he preparado yo para después de leer. La mujer que nos presenta Rosa Campos es María Cayuela. Real para ella, para Rosa, y luego vamos a preguntar cómo la conoce y por qué decide escribir sobre ella. En realidad, en cada casa de la terrible posguerra, en cada casa con suerte, quiero decir, existía una María Cayuela. Eran mujeres de temple, de acero, que el tiempo que las tocó vivir las conformó con la fuerza de un viento irredento. Fueron las que batallaron contra el hambre, contra la miseria, el miedo y la derrota. Las que guardaron las lágrimas en la faltriquera o en el bolsón del delantal que solo se quitaban para salir a algún entierro. A bodas no, porque no estaban ellas para muchos festejos. María Cayuela es una mujer real, una mujer que está enamorada de su hombre, que supo vivir la libertad y el gozo de amar durante un rato nada más, tan breve que ni se enteró de qué pasó, para que acabara tan pronto. El marido de Cayuela no hizo nada, como tantos, pero le fusilaron igual, y a ella no le quedó más opción que sacar a sus hijos adelante, como hizo mientras su hombre guerreaba por estos mundos. Y lo sacó adelante, con hilo y aguja, en una casa tan humilde como limpia. En el Ágora sabemos bien cómo son esas mujeres, las tenemos cercanas, quizá todo lo que aquí veis se hizo por una de esas Marías que nos forjaron en acero para seguir luchando a pesar de las derrotas varias, de decepciones amplias y de sueños rotos. María Cayuela salta de las páginas escritas por Rosa Campos al corazón de toda persona que conoció alguna María, como Rosa, viviendo cerca o siendo su nieta, su sobrina o su hija. Fueron tiempos duros en que la brega diaria no dejaba tiempo para el desánimo, porque cuando hay que llevar el pan a los hijos, cuando hay que llenar el puchero con lo que sea, no queda tiempo para dejarse ir por el río del dolor, aunque se desgaje el alma por la pérdida. María me parece que crece en el transcurso de la historia. Ella no quiere estar triste, no quiere dejarse llevar por el infierno del odio, de la melancolía y de la pena. Ella tiene muy candente el corazón y siguió sin parar hasta el final, con ese mismo corazón ardiendo. Es muy hermosa esta obra realizada por Reyes Campos, articulada como una obra de teatro en donde todo encaja, todo gira alrededor de una historia de mujer, de mujeres grandes como era Cayuela. Y qué bonito es honrar el recuerdo, porque nos construimos sobre el pasado, y en ese pasado estaban ellas, heroínas silenciosas a las que solo la literatura nombra de vez en cuando. Si de algo tiene que servir la memoria es para dar vida a personajes como María Cayuela y escuchar lo que nos cuentan, cómo vivieron, qué contemplaron sus ojos horrorizados y aun con todo siguieron amando, bregando con la vida y caminando despacio sin hacer ruido. Hoy presentamos esta novela en el Ágora y a la vez rendimos homenaje a las Marías Cayuelas de nuestra vida, para que nos cuiden y no nos dejen vivir lo que ellas vivieron. Gracias, Rosa, por venir y traernos este libro tan delicioso que aconsejo que leáis y que apreciéis en su justo valor. Y ahora, yo no sé si has traído algo preparado. He traído algo vale. Y, bueno, primero, buenas noches. Encantada de estar aquí, en este lugar tan acogedor y con tanta memoria y con tanto arte y cultura. Es algo... Bueno, gracias, María, por la organización, por todo el apoyo que de tu parte, por abrir las puertas de este centro, de este Ágora. Por cierto, el nombre ya nos remite a los clásicos y esto es una maravilla, lo que somos. En el fondo, somos la historia de todos los que nos han antecedido y ponerle este nombre está muy bien. Además de cultura y memoria les toca. Es un nombre que estoy segura que va a tener muchísimo futuro en cuanto a la acogida cultural. O sea que es algo que, bueno, que necesitamos. La sociedad necesita espacios así. Gracias. Y bueno, gracias también a Óscar Juárez por el cartel. El cartel, ay, perdón, que se me ha tomado un poco la voz.
el cartel tan espléndido que ha hecho y también por todo su trabajo. Y a todos los que estáis aquí, encantada de estar, de verdad, y muy agradecida. Bueno, gracias también a Sara Alarcón, que nos ha acompañado, que ella es la que ha diseñado la cubierta del libro, bueno, que lleva un molinillo, que habla... Bueno, ahora después comentaré un poco más de todo esto, porque sí que me he traído unas palabras reunidas aquí porque tiendo a extenderme más de la cuenta y aquí concreto. Entonces, Sara forma parte de Editorial Almadenes. También falta Miriam Cano, que está de viaje por Camboya, está ya a punto de regresar, que le hubiese encantado estar aquí. No ha venido por eso. Ahora. Sí, habrá seguro. Bueno, pues vamos a empezar a ver, comentando un poco lo que he dicho, todo lo que he concretado. Pensé en escribir María Cayuela hace unos años como novela, de hecho la inicié así, con investigación, con datos investigados de toda la historia que transcurría a la vez que María vivía. Pero al final decidí que fuese una obra de teatro porque es más concreta, más directa, es un soliloquio o un monólogo y esto llega mucho a la gente. De hecho, ya se ha presentado en varios pueblos, se va a hacer obra, también lo digo ahora como novedad, se va a hacer como obra de teatro para mayo, posiblemente sea la fecha, porque ya la han solicitado desde muchos sitios. Perdón que haga el inciso. Ayer mismo ya hemos contactado, me han contactado para hacer aquí una obra de teatro, no sé cómo, pues, bueno, pero ya lo he dicho. Está muy bien, porque yo lo comentaré a quien lo tiene programado y estoy segura que le encantará porque el espacio, además, como han visto, el contenido va con este espacio. Sí, es muy íntimo y muy... Sí. Bueno, pues al final lleva también una parte de teatro y una parte de narrativa para contextualizar toda la historia. Por lo tanto, se puede leer como novela, como una novela también. Bueno, pues me centré en generar una voz que tejiera lo que yo quería transmitir y que uniera lo local con lo universal. Algo que ensambla la vida de todas las mujeres de cualquier pueblo, como antes ha dicho María. En todo, que por cierto, muchísimas gracias por toda esa introducción tan preciosa que has hecho, y tan emotiva. Gracias. Bueno, pues con esta idea fui forjando página a página de una forma condensada lo que yo consideré que debía conocerse de esta gran mujer, que vivió experiencias singulares, además de las que guardan relación, como ya hemos dicho, y semejanza con otras mujeres. Hechos que pertenecen a esa intrahistoria que siempre es la que hace que la historia tenga sentido y consistencia, y que en este caso corresponde especialmente a esa época en la que a los hombres se los llevaban a la guerra y muchos, los que volvían, porque muchos se quedaban, pero otros volvían, pero ahí no cesaba toda la amargura que les sobrevenía. Podían venir otras cosas, como en el caso del marido de María, que muere en la cárcel. Y es también pues, una víctima de la guerra, de la dictadura. Es un tiempo de destrucción en el que las mujeres también se dejaban la piel, pero desde otras trincheras. Eran ellas las que movían el mundo, las que procuraban que éste no se rompiera en pedazos, en más pedazos de los que ya se estaba rompiendo, haciendo que, a pesar del dolor y las carencias, los pueblos siguieran hacia adelante. Y lo consiguieron, siendo verdaderas maestras en economía, médicas, enfermeras, modistas, cocineras, filósofas. Sí,
ellas también fueron filósofas, aunque no estuvieran familiarizadas con ese término. Lo eran porque se preguntaban, pensaban y se respondían, y buscaban respuestas también para los suyos. Y si no las hallaban desde las palabras, respondían con hechos y con cuidados. Si la vida no se hunde, ya sabemos que es por ellas. Principalmente por todo lo que han hecho, también por los hombres, que saben construir, porque yo soy feminista, pero yo también comprendo y reivindico el valor de los hombres. Es algo que, igual que el de las mujeres, buscamos la igualdad, y los hombres que saben construir, los que hacen sociedades más justas junto a las mujeres, bueno, somos todos tan necesarios, y yo siempre lo digo. Lo que pasa es que de los hombres también es verdad que se ha escrito más. En cualquier libro de cualquier hombre se ha escrito mucho más. Entonces, tanto en cualquier periodo, tanto en asuntos bélicos como en cualquier parte en cualquier logro que haya conseguido un hombre ha quedado más reflejado. Bueno, pues nos hacía falta hablar de las mujeres, y esta fue una de las razones por la que escribí, y yo creo que todas las que escribimos, yo sé que María también escribe sobre las mujeres, tenemos que reivindicar, hacerlas menos invisibles, hacerlas visibles totalmente. Y digo que también fueron filósofas porque en sus aptitudes y actitudes podemos observar que, aunque no conocieran este término ni supieran definirlo conceptualmente, sí sabían practicarlo. La filósofa Hannah Arendt escribió sobre la banalidad del mal, de las consecuencias que conlleva el no hacer caso de esas cosas que lo permiten, porque se les resta importancia, creyendo que no inducirán a algo que cause más estragos. Pero Arendt dejó claro que si esas negligencias no se hacen visibles o no se les da importancia, nos conducen a algo que irá destruyendo cada vez más. Y lo sabemos, si miramos ahora el momento actual, cuántas cosas se permiten, sabemos cuántos desastres hay, porque banalizamos, hay partes de la sociedad o de los dirigentes que banalizan el mal, que no saben las consecuencias que pueden acarrear. Bueno, y en esta historia, en María, podemos ver cómo la protagonista reconoce lo que hace daño y, porque no lo banaliza, elige no seguir por ese camino y plantar cara. Le planta cara a todas las injusticias, se lo has visto, que es una mujer muy echada para adelante, como solemos decir. También en esta implicación filosófica percibo que intuyo, aparece ese deseo de hacer las cosas bien. Josep Maria Esquirol, que es un filósofo catalán, escribe sobre el valor de las cosas hechas por el mero placer de ver un buen resultado que se disfruta y que quieres que los demás también lo gocen. Y esa es la manera de entregar amor y de reivindicar el tiempo sin prisas, algo que nuestras antepasadas sabían administrar. Buena costumbre que posiblemente tengamos un poco en desuso. Y María sabía hacer las cosas bien, sabía disfrutarlas. Y aquí en este momento me estoy acordando de Óscar, que antes decía que no le gustaban las prisas, ¿no? Que te gustaba la tranquilidad. O sea que tenemos cosas en común, el placer de hacer las cosas por el gusto de hacerlas y de disfrutar, de no ir con ese aceleramiento, que a veces nos hace perder muchas cosas buenas que nos rodean en la vida. Otro aspecto de la filosofía implícita en este libro, y que quizás sea la principal reivindicación, está en el valor del relato. María
tiene gusto por relatar, contar su vida, por transmitirla. Y Rocío, que es la otra protagonista, que solamente está con una frase al principio, pero que realmente están alternando las dos el espacio. Porque María le está hablando a Rocío, que en el fondo, ¿quién es Rocío? Es una adolescente, una joven, que quiere saber, pero que todos somos un poco Rocío. Puede ser un hombre o una mujer. María está hablando de algo que quiere que los demás escuchen. Que quiere porque, igual que ella ha aprendido de otras personas, ella sabe el valor que tiene la transmisión oral. Y contar, pues, la verdad de lo que se vive. No hay narración si no tiene oyentes, lectores, espectadores. También son varios los filósofos que han escrito sobre la importancia de narrar, del relato. Walter Benjamin y Byung-Chul Han, que es este último filósofo, es el que le han dado el premio Príncipe de Asturias este año. Y además que tiene cosas muy interesantes. También habla de la relajación y de la necesidad de hablar, de la falta que hace, pues, que nos comuniquemos. Solamente así se aprende. Esa interrelación que necesitamos es fundamental para que la sociedad siga creciendo. Estos dos filósofos, entre otros, nos hablan del imprescindible valor de la narración, en el que el yo y el tú dan forma a ese nosotros tan necesario, porque sin un nosotros no somos nada. Narrar y escuchar son actos sanadores que se complementan, porque parten de la memoria que cumple su función selectiva y que deja parte del misterio. Y todo eso genera ese encuentro que abre puertas a la esperanza. Y donde hay esperanza sabemos que hay vida. Y el texto de María Cayuela está estructurado como una narración directa en la que creo sinceramente que cabe todo eso. Ya más o menos es lo que he venido diciendo. Mira, aquí sí he apuntado lo del molinillo. El que aparece en la portada, que también se explica dentro, está relacionado con estos encuentros que las mujeres saben procurar, donde se encuentran. Cuando te he oído a ti hablar de él también, lo que has sacado y del café, digo, mira, es lo que hacemos las mujeres, generamos espacios de encuentro, donde... Perdona, yo recuerdo, yo recuerdo, leyendo tu libro, he recordado mucho a mi abuela, porque yo creo que es común, ¿no? Y recuerdo cómo se reunían con las vecinas, yo creo que son los pueblos, y creo que todavía sigue pasando en los pueblos, a tomarse el café, a coser, a hacer cosas, esa reunión y a contar, y a contarse. Luego tendrían sus secretos entre ellas y la cotilla y que no lo sepa y tal. Pero esa comunidad que se daba, ¿verdad?, en esa generación, yo creo que esas redes que tendieron fue en el fondo a lo mejor de ahí sacaban la fuerza y de ahí sacaban la capacidad de sobrevivir, porque visto desde la perspectiva nuestra, lo complejo es pensar cómo pudieron sobrevivir. Sí, porque había necesidad, había carencia de comida. Y luego separaciones. La gente a la que tú querías, sabías que la tenías fuera y que te podrían llegar en cualquier momento con el aviso de que había muerto. O antes o después, porque a cuánta gente mataron después de la guerra. Y todo era mucha necesidad, gracias a esas redes que muy bien dices, y que creo que luego las redes sociales que han cogido el nombre de ahí. Sí, pero es diferente. Sí, muy diferente, no hay color. Es diferente. Sí. Yo quería preguntarte, ¿el personaje de María ha reflejado de un personaje real? Sí, María fue una vecina que yo tuve
Más o menos yo la conocí desde mi niñez hasta mi adolescencia, ya era joven. Vivíamos en la misma calle, ella era mucho mayor, ella era incluso mayor que mi abuela. ¿Y tuviste ocasión de que te contara todas estas cosas? ¡Qué privilegio! Claro, además ella iba mucho a casa. Mi abuela vivía con nosotros, entonces ella iba y mis padres, ella quería mucho a mis padres. Bueno, ahí lo cuento un poco. Sí, sí. María, había un vínculo muy estrecho, era una mujer muy avanzada y a lo mejor no en todas las casas y en todos los sitios se entendían que una mujer fuese afrontara tantas cosas y que no tuviera miedo. Había más, ya sabes tú que la Iglesia restringía mucho y había más miedo de hablar ciertas cosas y ella nunca tuvo ese miedo y mis padres, yo creo que tampoco, no llegaron a decirme que no tuvieron miedo, pero yo lo vi. No sabes, yo ahora, como llevo ya mucho tiempo trabajando en la memoria, lo que nos encontramos constantemente, silencio. El muro del silencio. Yo en la historia, que sirva de ejemplo, una compañera que es escritora también, Nieves Álvarez, esa nos contaba que cuando se muere su padre, o sea, ella ahora tendrá 70 y tantos años y su padre se murió cuando ella tenía 50. Y se encuentra una pila de cartas, las lee y se enteran que su padre ha estado 20 años en un campo de concentración. Y se entera en ese momento, le pregunta a la madre, le dice, ¿de qué son estas cartas? Y la madre le explica. Yo he tenido esa suerte con mi abuela, solo que no estrujé de ella tanto como me hubiera gustado, pero la mayoría de la gente callaba por miedo, cosa completamente normal. Sí. El silencio era lógico porque el miedo era tremendo, pero encontrarse una mujer que cuente que no tuviera miedo es una suerte que yo creo que nos conforma. Sí, o sea, claro, la arquitectura interna es... Yo, fíjate que iba recordando, todo esto era como un puzzle. Recordaba lo que decía mi abuela, porque la mayoría de cosas yo lo he narrado con mi voz, porque a la hora de escribir Claro, es mi voz, pero todos los casos son los que vivió María, todos. O sea que no he puesto ningún caso que no haya vivido, fíjate. Y son casos, como has visto, muy fuertes, muy fuertes. Terribles. Sí. Te sorprendes a la capacidad de su... Claro, entonces yo oía a la gente cómo hablaba, incluso cuando ella iba por delante de cualquier segador, al principio, que es como ahí empieza, eso me lo decía ya mi abuela, que salían hombres a la calle a verla cuando llegaba al pueblo, porque era la que más segaba, por delante de los hombres. Y cómo ella tuvo que hacerse de valer, y hasta qué punto tuvo que llegar, porque todas eran mujeres, y era la manera de decir, yo estoy aquí, yo puedo. Y luego otras cosas que no desvelamos, que están ahí, pero que son muy fuertes, que eso dices, cómo una mujer pudo enfrentarse a eso, y lo hizo. Entonces, mi abuela me contaba cosas, María contaba cosas a mi madre, en casa contaba cosas, y a mí también me contaba muchas cosas. Incluso hay en un momento, que eso me lo dijo ella a mí directamente, y yo era una adolescente, pero que ella tuviese esa libertad para decir, ya es una mujer, no de una manera, como en otras partes se veía como con más miedo, no había esa soltura para hablar. Y cuando ella habla de cómo ella se sentía con su marido, y lo dice en la relación amorosa, hay un momento, bueno, lo que ella vivió en la muerte de la cárcel, eso es muy fuerte, cuando eso es muy duro, pero hay otro momento en que ella lo recuerda antes, y en ese punto de esa relación amorosa, eso me lo dijo ella, y me lo dijo de una manera tan preciosa y tan viva, que digo, bueno, esto tiene que estar también ahí. Luego cosas que yo iba viendo, gente que todavía la criticaba aún siendo mayor, porque ella
abría puertas y ella iba por delante. Lo que otras mujeres no hacían, ella lo hacía. Ella decía, yo no hago nada malo y yo lo voy a hacer. Me quedó muy grabado eso de ella no quiere estar triste. Sufre mucho porque su amor, su vida, todo lo que... Pero ella no está cómoda. Esa me pareció de verdad el extracto de decir, qué alegría de vivir, que aun en los peores, una posguerra, el marido, que era su amor, que ella le quería, estaba enamoradísima, pero ella no quiere estar triste. Y le da igual. Tenía pasión de vivir. Con los lutos. Bueno, como que es algo que todas las mujeres, yo eso lo recuerdo, pero yo claro. sé que se ha vivido, que las mujeres... Esa oscuridad de luto toda la vida. Toda la ropa interior, eso era algo... Incluso aunque no les pasara nada, pero era... Ahí, sí, y repercutía en la viuda, pero también en las hijas, en toda la familia. Todo el entorno. Era algo... Entonces ella supo ir, esto es así, aquí me vienen todas estas cosas, pero yo las voy a enfocar a mi manera, a esa manera de mujer libre, dentro de todos los límites. Bueno, límites, ella se saltó límites, sabía hasta dónde podía llegar, pero ella se saltó muchas barreras. Y luego era muy buena lo que decía el filósofo Esquirol. Ella era buena en hacer cualquier... Y fíjate, ella coge muchos trabajos, no decimos todos, pero todos los trabajos que coge los hace bien. Y llega uno que todavía es recordada, lo voy a decir, de los embutidos, todavía es recordada. Bueno, y como modista era genial. O sea, era una mujer que tocó mucho. Si le cerraban las puertas por un lado, sabía abrir por otro. Entonces, yo sé que hay muchas mujeres que también han sido así, que luego sus familias han llegado a estudiar, hacer sus hijos, nietos, o estudiar o cualquier otro trabajo, se les han abierto puertas, pero es porque todas estas mujeres les han enseñado qué puertas se podían abrir y qué manera de... Perdona, te corto, siempre que me encuentro estos personajes, siempre me planteo, en tiempos normales de paz, ¿no? Imaginemos que en España no pasa lo que pasa, que las cosas siguen con los problemas, porque yo creo que no hay país, y más lo estamos viendo ahora mismo, ¿no? Es decir, todos los países y todos los sistemas tienen grandes problemas, pero dentro de una normalidad, estas mujeres, con unas leyes igualitarias como existían en la República, yo siempre, y me produce mucha impotencia, ¿a dónde hubieran llegado? Claro. ¿Cuánto nos hemos perdido? Sí. Hombres también, porque yo creo que esos tiempos, pero para las mujeres era muchísimo más duro. ¿Dónde hubieran estado estas mujeres? Porque es que es un portento, pero no creo que sea una excepción. Quizá los tiempos también te marcan el que no, es que no, aunque quisieras ser cobarde, aunque quisieras acobardarte, no puedes, porque tienes ahí tus hijos que te están demandando el pan y que tal, ¿no? Pero las abuelas, todas nosotras, nos hemos encontrado mujeres así que dicen, si esta mujer hubiera estudiado, hubiera tenido un desarrollo. A mí me produce esa... Yo iba un día, después habíamos asistido a una charla, hay una mujer muy mayor en Santander que yo la adoro y la rindo siempre homenaje, Marta Peredo. Ella estaba en la cárcel, ha sido de las primeras feministas, bueno, no. Y habíamos estado en una charla sobre memoria y yo la llevaba a casa porque andaba un poco pachucha, es muy mayor ya. Y yo iba en el coche conduciendo y la digo, Marta, ¿tú te imaginas si no hubiera habido un golpe de Estado, si no hubiera habido una guerra, si no hubiera habido... ¿Cómo estaríamos? Me dio un manotazo que casi me hace trompear el coche y me dice, no pienses eso porque te amargas, no pienses eso. Yo al encontrarme con un personaje como el de María... Sí, sabemos que la vida hubiese cambiado para bien, para todas. Todo el mundo. Para todo el mundo. Y las mujeres, porque ahí vimos los avances que ya había
en la Segunda República, con el derecho al voto, como con todo. Bueno, esa fue la razón de escribir sobre María, porque digo, estas mujeres de las que menos se escribe, de las que menos se habla, hay que ponerla. Y era algo que siempre tenía en mente, que me iba surgiendo año tras año, de todo esto hace muchos años, que yo conviví con ella, pero no dejaba de pensar. Y ya digo, bueno, tiene que salir porque es una mujer que merece la pena, además que ella es una referencia de otras, lo que tú has dicho. Con ella tenemos a otras mujeres. Sí, es un símbolo. Sí. Y es el recuerdo que Francisco Antonio, un profesor de la Universidad de Murcia, que es antropólogo, que leyó el libro y después me dijo, Rosa, dice, María es fundacional. Dice, es un libro fundacional. Dice, porque habla de mujeres de las que no estamos acostumbrados. Ahora se van sacando, sabemos que van aflorando más nombres, pero de las mujeres de la intrahistoria no salen tantas. No. Y más eso, históricamente te vas a los grandes títulos literarios y la mujer es salvo Galdós. Yo, me sale la galdosiana confesa que soy, pero se ha escrito muy poco y sobre todo poca voz de mujer. Por eso es muy de agradecer este libro y otros similares, porque no solamente es escribir de mujer, es voz de mujer. Entonces ahí vemos la voz, y además es un grupo de mujeres tan maltratado por la historia y tan olvidadas, sí. Porque fue una generación, nuestras abuelas, que fueron la generación más triturada, porque además ellas, yo creo, y creo que ahí por eso María tenía esa capacidad, ellas habían visto la puerta abierta. Hace lo que os decía de ayer estos amigos que vinieron, estos compañeros, y estábamos frente a la foto que tenemos abajo una foto de la revista Mujeres Libres, y ellos me estaban hablando, porque me dicen, me van a traer números de las revistas que se editaron en 1930, incluso ya en el 29 y en el 28, del grupo de las mujeres catalanas que conformaron Mujeres Libres. Y cuando lees esos artículos dices, pero si ahora mismo el movimiento feminista está debatiendo todavía sobre lo que ellas ya tenían resuelto. Entonces estas abuelas, ellas vivieron eso, fueron a votar, se enteraron que se podían divorciar, que el hijo habido dentro del matrimonio y fuera tenía los mismos derechos, que podían ya estudiar, que podían ir a la universidad, que las mujeres un día se tiraron el sombrero y ya no necesitaban el sombrero, y de golpe... Todo eso tuvo que ser muy duro, Terrible. Vivir todo eso tuvo que ser, bueno... Ese cambio. Claro. Yo eso lo pienso... Es como volver a encarcelarte, ¿verdad? Es como haber salido de una cárcel y volver a entrar. Y eso todavía yo creo que es más duro que lo que vivió la segunda generación, es decir, nuestras madres, que lo tuvieron duro, pero bueno, no habían conocido otra cosa. Y nosotras, nosotras sí abrimos la puerta, y nosotras ha sido la generación de tal, ¿no? Pero las abuelas, pues yo lo he vivido con mi abuela, que lo mismo, vivió la República, vivió la ilusión esa de encontrarse con lo nuevo y con derechos que sabían que existían, pero que no estaban en España. Entonces yo creo que para ellas debió de ser durísimo, debió de ser terrible el volver y adaptarse además, la capacidad de adaptación, de decir, bueno, es lo que hay, y eso se ve, esta mujer, el personaje es... Sí, yo creo que las retratan, a ella y a las demás. Nos las pone por delante para que sepamos valorar todo el bien que hicieron. Y fue mucho, porque aun sin que les fuera reconocido, ellas no dejaban de hacer el bien, no dejaban de cuidar. Eran grandes
Hay una cosa también en el libro, porque ella cuando están en la guerra, durante la guerra, claro, ella hace como más, pero hace el trabajo de los hombres. Cuando se acaba la guerra, eso es muy común, pasó en toda Europa con la Segunda Guerra Mundial. Cuando se acaba la guerra, vuelven los hombres y entonces, a casa, olvídate de que eso era la mejor segadora, era tal. Entonces ella lo recibe como diciendo, bueno, pues han llegado y ahora me tengo que reinventar otra vez, ¿no? Es lo que ahora decimos de reinventar, que entonces esa palabra no sería tan... No sería. Pero que era eso, ¿eh? Ella no dejaba de reinventarse. Una profesión, porque ella cogía un oficio, además que era una profesional en cada cosa que hacía. La de los embutidos que coge las especias. Más es muy gráfico, lo estás leyendo y la estás viendo cómo ella eso escoge ahí para ser la mejor de los mejores, de manera que no se olviden y que... Claro, ella lo tiene en mente, dice, si yo quiero que me llamen, si no quiero perder mi trabajo, lo tengo que hacer bien. Y lo tengo que hacer de la mejor manera. Cierto, sí. Cierto. Bueno, pues no sé si queréis preguntar alguna cosa y... Murió, claro, ya no... Sí, no murió en el 79. Claro. Ella murió, la historia hemos puesto que... Porque también el año en que se narra la escena, en que sucede, es 1975, que también coincide con... Sabemos que habrá... El cambio Sí. Y ahora, en los 50 años, digo, bueno, pues que se sepa. Lo que se había vivido antes, que no se nos olvide. Además es en otoño, que es en vísperas de que Franco muera. Es algo... Entonces no se dice, pero creo que no se dice a las claras, pero se da a entender si lo están leyendo, sabes qué va por ahí. Qué importante, hay veces lo escuchas, ¿no? Cuando te dicen, son las historias de los abuelos. Nosotras somos el compendio del pasado. El futuro le iremos haciendo, o sea, yo creo que hoy estamos haciendo mañana y mañana hacemos pasado, pero hoy somos todo lo que hemos recibido, esas historias, esas herencias que ni nos hemos dado cuenta, pero nos han ido dejando y nos han ido marcando. Y conocerlo en profundidad y analizarlo, no solo conocerlo, porque lo importante de esta gente no es tanto el recordar sus nombres, que también es muy importante y no olvidarlos, pero sobre todo es aprender sobre lo vivido, que ahora mismo, bueno, pues estamos en tiempos que parece que solamente vamos hacia adelante mirando el retrovisor de que quieren y que dignifican los tiempos que nosotras sabemos, no porque los hayamos vivido, aunque, bueno, yo sí. Es decir, yo sé, y esto hace poco en otra charla lo decía, si me hicierais cantar El Cara al Sol, yo me lo sé entero. ¿Y yo? Que también, en la escuela, claro. Pero eres más joven que yo. Es que hubo un salto, hay unos años, yo me doy cuenta que a lo mejor en 3 o 4 años... Bueno, era, no El Cara al Sol, era el himno nacional. Lo que cantábamos. Yo El Cara al Sol. Y yo nos daban formación espíritu nacional y si no lo aprobabas te suspendían el curso, con lo cual no te quedaba más. Eran las 3 Marías: labor, religión y formación espíritu nacional, que eran las reglas de Falange. Entonces, abajo hay una foto que está en las 17 normas de Falange, las podéis leer. Porque siempre, cuando voy a algún instituto a dar alguna charla de memoria, como casi todas son chicas, de verdad, eso es una cosa que lo constatamos, casi todas son chicas, yo siempre empiezo leyendo las 17 normas de Falange que tenían para nosotros de la sección femenina. Entonces ya cuando ya voy por la 15 ya levanto los ojos y ya están todas aterradas. Digo, ahora os cuento el resto. Entonces esa tristeza que da el pensar que a lo mejor se van a repetir errores, aunque yo no creo, yo creo que esto de ahora, esta moda que hay de tal, yo creo que es eso, se trata de una moda y es un pequeño sarampión. Sí, que sea pasajero, yo también confío, porque si miramos la historia, a pesar de todo lo que hemos visto, pero
yo creo que se va evolucionando, Se va evolucionando, con sí. pasos. A veces el péndulo da demasiados pasos hacia atrás, pero yo creo que sí, que se va- camina hacia adelante. se avanza. Y estas cosas, Sí. por eso cuando Rosa me propuso este libro, y yo lo primero que dije, digo, era que ni pintado, claro, es muy importante que contemos. Claro, porque necesitamos conocer nuestro pasado, el presente y el futuro, sobre todo el futuro, lo vamos proyectando si conocemos el pasado. Si no, no. Si no, no hay un futuro. vacío. Y no podemos olvidar, eso es un error que a veces la gente cree, pues vamos a dejarnos del pasado, pero no. Hay que saberlo no para estar amargados, para nada, sino para saber que aquello fue y que no debe volver a suceder nada semejante y que tenemos que trabajar. Y también cosas del pasado que nos dignifican, como la vida de María, y que ellas son nuestro andamio, nuestra estructura, muchas cosas. Hoy sería el cumpleaños, ayer fue el cumpleaños de la Pasionaria, es que llevamos ayer, sí. Yo como hago biografías para La Pajarera, pues ayer fue el cumpleaños, creo que eran 130 años de su nacimiento, y hoy es de Colombine, de Carmen de Burgos. Dos mujeres Impresionantes. Yo hace un rato, porque me he decidido a que, bueno, los medios audiovisuales marcan, es decir, tú puedes escribir mucho, pero haces un vídeo, resulta que te ven, haces un tratado filosófico y te lo leen 10 personas, pero haces un vídeo y te lo ven. Entonces el otro, hace un rato he hecho un vídeo. Y yo decía, hay una anécdota de Carmen de Burgos, que era, o sea, de verdad, buscar a Carmen de Burgos y leer sobre ella porque es una pasada. Esta mujer, bueno, se casa con 17 años con un señorito andaluz, el típico de caballo jerezano, entonces él la pone mil cuernos y ella, bueno, cuando se la muere una hija, recapacita y se da cuenta que tiene un matrimonio que no va, trabaja, ella, como el marido es el padre le ha puesto un periódico al marido, ella se estaba ocupando del periódico. Tiene otra hija, se coge a la niña y se la lleva a Madrid, que ojo, que en ese caso, con esas leyes que ahora perdían los hijos, y una mujer si se separaba perdía los hijos. Bueno, Carmen negocia con el marido y se va a Madrid. Bueno, aquí sale adelante como Dios la da a entender, escribiendo y tal. Y una vez la escribe un señor, la pone verde, porque la ponían muy verde, porque una mujer muy libre, abogaba por el divorcio, salió por Europa. Ella en principio hace promesa firme de no tener pareja, pero conoce a un señor mucho más joven que ella y bueno, pues tiene una relación, pero que había una diferencia como 20 años de edad, es decir, una mujer muy así. Entonces la pone de pelo de conejo. Ella le contesta, cosa muy frecuente en ese momento en la prensa, le contesta dándole cera totalmente. Entonces, bueno, él va a su casa, se le ocurre a él ir a su casa, pues no sé si a disculparse o a enfrentarse más. Lo cierto es que llama a la puerta, abre la puerta, ella ve, era una mujer fornida, ella le ve a él y no sabemos lo que él llevaba en la mente porque él sacó la mano Colombine. Que le dio fue tremendo, entonces el señor se fue poco menos que rodando las escaleras y hoy es su cumpleaños, es decir, y esa mujer murió poquito antes, además murió dando vivas a la República, la pobre, y no vio la llegada de la República, murió poco antes. Vemos esas mujeres que existieron, ¿no? Y dices, lo que tuvo que ser después, la década siguiente, lo que tuvieron que vivir. Entonces, bueno, pues celebrar también que hoy es el cumpleaños de Carmen de Burgos. Muy bien, creo que hoy también es el Día de los Derechos Humanos. Me parece que sí. Por lo tanto, celebramos muchas cosas. Muchas cosas. Que están muy bien, sí. Que ya nos dicen que vamos evolucionando. Que sí, que sí. Aunque sea, pues eso, sí, yo soy, no nos podemos permitir el lujo. Ser pesimista creo que es un lujo en este momento. Y no es un lujo que las personas... la palabra progresista no me entusiasma mucho, ¿no? Pero, porque se ha desvirtuado, ¿no? El progreso, ¿no?
pero si tenemos cierta idea de la justicia social, de los derechos de los demás, igual que los nuestros, ¿no? Todo esto no nos podemos permitir el lujo de la negatividad, aunque cada día que nos levantamos es muy demoledor. Yo hoy estaba oyendo las noticias de lo que está pasando en un partido que ha sido y es adalid del feminismo, y a nosotras no nos sorprende, ¿a que no? No nos sorprende, porque lo hemos vivido y lo vivís. Hace poco hicieron en las redes una pregunta, y le preguntan a un padre que tiene una hija, se lo pregunta a su mujer, le mira así y le dicen: ¿con quién prefieres que pasara una noche, una hija pequeña, una niñita? ¿Con quién prefieres que pasara una noche tu hija? ¿En un sitio oscuro? ¿En un sitio solitario? Donde no hay nadie. ¿Con un hombre o con un oso? Y ves el padre que hace así y se acaba el vídeo. Entonces, sí, hay mucho por hacer, por, lo que... Y en la izquierda, además. Sí, eso es tristísimo, porque hay gente que ha reivindicado mucho el feminismo, pero en los hombres, pero de boca. De boca. Y cuando eso se hace es una tragedia para las mujeres compañeras. Es terrible. Para las mujeres, sobre todo para las que han vivido todo eso, y luego el mal ejemplo que se da. Yo me pongo hoy en la piel de amigas, muchas socialistas, y creo que tienen que estar muy dolidas. Muy dolidas, y muy... porque ha sido mucha la lucha que han hecho y que han trabajado, pero que el problema además es que todas esas cosas, por eso ellos están tan sorprendidos, porque ni saben que está mal. Hicimos un encierro, según empezó lo de Palestina, en una parroquia, aquí en Santander. Nos encerramos. Y nos quedaba un fin de semana, de viernes a domingo a lunes por la mañana. Y éramos un grupo grande. Y vinieron unos compañeros de muchos sitios. Nos encerramos, fuimos los que nos quedamos de noche y hacíamos el encierro completo, unas 30 y tantas personas, pero luego venía mucha más gente, hubo momentos de 120, 130, fue la verdad que además muy bonito, porque los vecinos se volcaron, bueno, yo tuve comida en casa, madre de Dios, lo que nos llevaron, bueno, estuvo muy bien. Y de noche, pues nos quedábamos, cenado, y luego la charla, pues éramos... Y yo recuerdo el compañero de una compañera, estaba hablando. Yo ahora tengo 69 años, entonces tenía 67, 66. Es decir, no tenía tu edad, ¿no? O sea, esto es... Y este hombre, con su pareja cercana, se acerca por atrás y se pone a darme un masaje en los hombros. Qué tensa estás, tú necesitas... Y la reacción mía, de 50 años de feminismo gritón, y la reacción mía fue de muchísima molestia, de decir, pero ¿quién eres para tocarme así? ¿Qué estás haciendo? O sea, me dice entera, pero no le dije nada feo. Me cogí, me levanté disimulando, como si el mal estuviera en mí. Luego, todo esto yo decía, pero que... Claro, y cada vez que le veía yo salía corriendo porque no... O sea, así de golpe, o sea, claro, por aquí. Y si yo le hubiera dicho algo, estoy completamente segura que me hubiera puesto verde y que hubiera dicho, pero ¿cómo lo malinterpretas? Por favor, ¿pero qué es esto? Es decir, sí, estoy hablando de un entorno supuestamente... O sea, se necesita no dejar de... Ahí
de educar, es que no sé cómo decirlo, pero yo creo que desde pequeños, yo siempre digo que en los coles, desde que van, incluso desde la guardería ya se tiene que notar, ¿eh? Es algo que tienen que empezar a educar, a ver técnicas... Sí, porque no se dan cuenta que no, estaban, porque no se lo han... Esto es normal, sí. Entonces son bromas, ¿por qué te molestas? O sea, que sale, que cuentan, es que lo escuchas y dices... Y lo hemos vivido, y lo hemos vivido. Entonces, a nosotras, a los hombres se sorprenden, ¡guau, qué simpático! Yo creo que ninguna mujer se sorprende de lo que oye, ninguna. Lo terrible y lo doloroso es en el entorno que se da. En el entorno que se da. A veces, oye, yo estoy militando en Vox y está pasando eso, bueno, pues es normal, porque propugnan eso, ¿no? Pero el entorno y es lo que... Cuando crees... El que es de boquilla y el que es. Por eso es lo que hablamos. Y son necesarias voces femeninas. Bueno, Rosa y yo somos socias de AMEIS. Sí, que nos hemos la suerte de estar en esta asociación porque... Sí, es una suerte. Mujeres escritoras e ilustradoras. Claro, además leo a María, leo los artículos que escribe, no este último porque ahora con todo ya cambié a leer. Pero la interacción que hay, yo participo poco porque tengo mucho lío, pero la interacción que hay y la que va a haber. Ya verás que hay proyectos muy chulos de cosas que vamos a hacer. Y precisamente... ¿Vas a estar el día 12? Yo tampoco, he delegado, porque bueno, estaremos... pero hacen Zoom y lo vamos, a sí, voy a estar. Porque el otro día me decía, luego están los hoteles en Madrid. Bueno. Sí. Yo iba a un hostal, años 40, 50, un hostal muy tal, pero muy céntrico, muy bien. El otro día miré el precio y cuesta la noche 190, pero que es un hostal que casi la ducha tienes que entrar esquinada. 190 euros la noche. Carmen me decía, ¿te quedas en casa? Que no, o sea, entonces está complicado. Pero hemos tenido, y fue, tú Pilar lo oíste el día que... el Festival Oño, ¿verdad? El Festival Eñi es un festival maravilloso que hay en Madrid. Yo iba mucho y eran mis vacaciones y tal. Pero un año, Dios mío, qué plantel hubo aquel año. Pérez Reverte, Javier Marías. Bueno, eran todos hombres, pero además que hombres eran. Entonces es cuando ellas inventaron el Festival Oño. En vez de el otro era Eñe, el Festival. El Festival Eñe por la Eñe, ¿no? El festival, me ha parecido buenísimo. En poco tiempo me ha salido. Sí. Entonces, y hay verdadera gente muy válida y es muy importante eso, la voz de la mujer y escribir sobre mujeres, que de hombres estamos saturadas. Pues no sé si no tenéis más. Nada, yo solamente quiero decir que Cayuela, esto saldrá en la segunda edición que va a salir pronto. Cayuela va a llevar un epílogo de Miriam Cano, la que he dicho que no está, pero ella, María, le decíamos María Cayuela, o sea que era un nombre que se le decía, pero ella era María Pérez. Entonces, mirad lo que pone, lo que va a salir, y lo digo porque tiene que ver en parte con Cantabria, porque esto está escrito antes de venir yo aquí. Ella investigó y dice, Cayuela es una palabra de origen incierto que en Cantabria, también en el País Vasco, hace referencia a una roca caliza de color azulado que abunda en fósiles del periodo Cretácico, el de los dinosaurios. A su vez, el verdadero apellido de María Pérez, también con el sufijo "ed", que significa hijo de Pedro, nombre que proviene del latín Petrus, piedra. Así que desde el principio ya constatamos que tanto el apellido real como el inventado, Cayuela, hacen referencia a una roca, una base sólida, algo que no se deja quebrar, que resiste las adversidades sin dejar nunca de ser fiable. Qué simbólico.
Es muy simbólico y me No gustó, conozco digo, yo esa fíjate, palabra, que ¿verdad? venía lo de Cantabria, Sí, o sí. sea que ella es filóloga y bueno, estuvo investigando y le salió ahí, digo, cuando vi lo de Cantabria, digo, es que es el sitio ideal, Sí, ¿sabes? sí, Que sí. tenía algo en común Ya María. ves, sí, sí, sí. ¿Verdad?